decía que vamos hoy a estudiar el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículos 12 al 26 hasta el final, y vamos a ponerle un título al estudio de hoy. Diríamos que el estudio de hoy lo podemos llamar la sustitución del traidor. ¿Ok? La sustitución del traidor. En este caso nos estamos refiriendo evidentemente a Judas. Aunque vamos a tratar otros temas, ese sería el tema principal. Ok, como les dije, la clase de hoy la vamos a llamar así, la sustitución del traidor. Y lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte se llama sumisión de someterse, sumisión de los discípulos a la orden de esperar, que fue donde terminamos la clase pasada, cuando el Señor Jesús le dijo que no se movieran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Luego vamos a ver la segunda parte de la clase de hoy, va a ser el suicidio de un discípulo, y ahí vamos a hablar acerca de cómo sucedió el suicidio de Judas y por qué sucedió. Y al final vamos a ver la elección de ese sustituto, del sustituto de Judas. Y nos vamos a hacer allí algunas preguntas que a través del tiempo la gente se ha hecho en relación con esta sustitución. Entonces, vamos a leer el texto desde el versículo 12 del capítulo 1 hasta el versículo 15. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Recuerden que el libro de los Hechos es una historia. Es una historia que le está contando Lucas a un hombre llamado Teófilo. Y hemos dicho, y lo vamos a decir durante todo el estudio del libro, que Hechos es un libro más de carácter histórico que de carácter teológico. Quiere decir esto que mucho del contenido es un contenido de información que nos permite comprender cómo se formó la iglesia. Y tenemos que estar siempre claros que esta es una historia que Lucas le está contando a Teófilo y por lo tanto la tenemos que ver como eso, como contar una historia. Y esto nos permite entender el tipo de narración. Todos los hechos son verídicos, todos los hechos son reales, pero tenemos que mantener siempre la idea de que esta es una carta que le está escribiendo o un libro que le está escribiendo Lucas a un hombre llamado Teófilo para contarle todo lo que sucedió desde el momento que Jesús ascendió a los cielos y se instituyó la iglesia del Señor. Entonces, él arranca este versículo 12 conectándolo con el versículo 11 donde habíamos quedado, y era que los discípulos habían visto cómo el Señor ascendió a los cielos y vieron cómo dos varones o dos ángeles de vestiduras blancas le dijeron, varones Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha ascendido a los cielos va a regresar otra vez. Entonces ellos bajaron de ese monte y fueron hasta Jerusalén. Vamos a desglosar, como lo dijimos en la clase pasada, vamos a desglosar esos versículos por partes. Lo primero que tenemos que resaltar en esta primera parte es que había una orden. ¿Cuál era la orden? Esperar la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén. Jerusalén iba a ser el headquarter, vamos a decir, el comando central. Iba a ser el lugar de donde iba a ocurrir la explosión del evangelio que iba a extenderse por toda Samaria, por toda Judea y hasta lo último
de la tierra, pero tenían que esperar tal y como Jesús se los había dicho. Ahí hay algunas citas bíblicas que algunas las voy a poder leer y otras no por razones de tiempo. En Lucas capítulo 24 y 29 y en Hechos 1:4, el Señor hace una promesa similar. Voy a leer solamente Hechos 1:4, donde dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Así que la razón, el por qué ellos tenían que esperar en Jerusalén, porque Jesús les hizo una promesa. Y cuando Jesús hace una promesa, la voluntad de Jesús es que nosotros obedezcamos y esperemos en su promesa. Que si el Señor Jesús nos promete algo, Él lo va a cumplir. Pero la única forma de manifestar que confiamos en las promesas de Jesús es que hagamos lo que Él nos manda a hacer. Y en este caso, Él los mandó a esperar en Jerusalén. Ellos estaban deseosos quizás, estaban emocionados quizás por salir a predicar, a contar lo que había sucedido, la resurrección de Jesús, que todo lo que Él había dicho se había cumplido, pero el Señor le dijo, aguanten ahí porque todavía falta que yo les envíe el Espíritu Santo. En segundo lugar, ellos tenían que esperar en Jerusalén porque Jesús necesitaba terminar un ciclo. Acuérdense que el ciclo de la encarnación comienza cuando Jesús, estando en los cielos en forma de Dios, según Filipenses capítulo 2, decidió hacerse hombre y se encarnó y nació de María y vivió 30 años bajo vamos a decir, bajo el anonimato de esa relación con María, con José, con su familia. Y es a los 30 años cuando él empieza a desarrollar ese ministerio que duró 3 años. Luego muere, luego resucita, se aparece a sus discípulos, los lleva hasta el monte del Olivar, ahí se despide de ellos, pero todavía le faltaba llegar al Padre, presentarse delante del Padre, ya literalmente ascender a los cielos, volver al lugar de su trono, y entonces, estando en el cielo, era que se iba a cumplir el resto del proceso, que era, ahora Jesús no está físicamente en la tierra, pero ahora va a mandar a su representante, a su vicario, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Cuando al que llaman Papa lo llaman el vicario de Cristo, están diciendo que él es el representante de Dios en la tierra. Pero nosotros sabemos que el representante de Dios en la tierra no es el Papa, no es el pastor, no es el apóstol fulano. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo viviendo en el corazón de cada creyente. Y el Señor Jesús dijo en Juan 16:7 que era necesario que Él se fuera y estuviese delante del Padre y Él entonces enviaría al Espíritu Santo. Hacía falta que se cumpliese ese paso. Muy bien. Luego nos dice ahí el texto que ellos regresaban del monte del Olivar, del monte de los Olivos, y decíamos en la clase pasada que según las profecías, en ese monte también aparecerá el Señor Jesucristo visiblemente, y entonces por ese mismo lugar el Señor Jesucristo regresará allí a Jerusalén a establecer su reino milenial. Es importante destacar lo que significa que estaban a un día de camino de... voy a leer el texto otra vez para no equivocarme en lo que debo decir. Dice en el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Acuérdense que Teófilo no era judío. Teófilo es el que está recibiendo la carta de Lucas. Y Lucas en algunos textos va a tener que explicarle qué significan esas distancias. Por lo tanto, la distancia que había entre el monte de los Olivos y Jerusalén, donde ellos tenían que ir, era más o menos un día, camino de un día de reposo. En la ley judaica, el día de reposo no se podía trabajar, no se podían hacer mayores esfuerzos, pero por supuesto había que caminar, no podían dejar de trasladarse el día de reposo. Y como el día de reposo era un tiempo para adorar, en los campamentos israelitas que habían en el desierto,
El tabernáculo, que era lo que sería hoy en día la iglesia, el tabernáculo era el sitio de reunión donde el pueblo iba a adorar a Dios. Estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo y estaba el patio. Todo eso formaba el templo en el campamento judío. Las tiendas más lejanas en el campamento estaban a una distancia de 2000 codos. 2000 codos. Y un codo es más o menos la distancia que hay entre el codo. Voy a ver si aquí se logra ver. Lo que pasa es que como esto es un fondo falso, el codo sería más o menos la distancia que hay entre mi codo y el dedo de mi mano. ¿Ok? Esa distancia que hay aquí, pero es una distancia promedio de unos 45 centímetros. Entonces, ya estaba estipulado en el Antiguo Testamento que ese día solamente se podía caminar esa distancia. Por lo tanto, basado en lo que Lucas está explicando aquí, que la distancia era camino de un día de reposo, se calcula que entre el Monte de los Olivos, donde ellos despidieron a Jesús, y el lugar del aposento alto, donde luego vinieron, habían más o menos 1 kilómetro. 2000 codos es más o menos 1 kilómetro, la distancia permitida para caminar en el tiempo de la ley. Muy bien. Y fueron al aposento alto. No se sabe con exactitud cuál era esa casa. Algunos dicen que podía ser el mismo lugar donde Jesús celebró la cena, la última cena. Algunos piensan que era la casa de la madre de Juan Marcos. En fin, como no hay precisión, lo que sí se sabe es que en ese tiempo las casas tenían normalmente una habitación en la parte superior, donde en este caso tenía que ser una habitación lo suficientemente grande, porque el texto que estamos leyendo dice que los que se reunieron eran como 120. Así que no podía ser un cuartico de 3x3 ni un cuartico de 4x4. Debió ser más o menos una sala lo suficientemente grande para albergar esa cantidad de personas. Ahora, es importante destacar esto. Si usted va a destacar algo de esta parte, destaque esto. Hay una gran diferencia entre esta reunión que tuvieron los discípulos después de dejar a Jesucristo ascender a los cielos y las reuniones que tenían los discípulos inmediatamente después de la crucifixión. Según los pasajes que están allí, que por razones de tiempo no puedo leer, Juan 20:19, cuando los discípulos vieron que Jesús fue crucificado y sepultado, ¿qué hicieron? Se fueron a orar, se fueron a llorar, deprimidos, y tenían las puertas cerradas. No querían salir, tenían miedo. ¿Ok? Por eso es que cuando Jesús resucita, según Juan 20:19, él tiene que entrar a esa habitación porque ellos tenían cerradas las ventanas y las puertas. ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque estaban deprimidos, porque habían perdido toda esperanza. Y Jesús tuvo que penetrar en ese cuarto como Dios que tenía esa capacidad. Jesús podía atravesar las paredes a un resucitado y se puso en medio de ellos. De hecho, eso fue una manifestación milagrosa de la resurrección de Jesús, que a pesar de que las puertas y las ventanas estaban cerradas, él logró entrar. Pero observen, si ustedes se van ahí no aparece. Yo voy a corregir eso cuando les envíe las láminas. La cita es Lucas 24:53. En Lucas 24:53, donde termina el Evangelio de Lucas, ahí nos dice que después de la resurrección y después que ellos vinieron del Monte del Olivar, ¿verdad? Y llegaron de nuevo a Jerusalén, al aposento alto, entonces ahí se reunían abiertamente para adorar a Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre el primer tipo de reuniones temerosas, apagadas, con puertas cerradas, y la segunda? Que ahora ellos habían visto a Cristo resucitado, su fe se había reafirmado y ahora ellos sabían y creían verdaderamente en Jesucristo porque habían podido experimentar a un Jesús resucitado que había cumplido con todo lo que había dicho. Es decir, sin duda alguna, los discípulos y seguidores de Jesús cobraron valor, cobraron fe, cobraron certeza de lo que estaban creyendo, porque habían podido ver a Jesús resucitado y pudieron comprobar que todo lo que él había dicho durante todo su ministerio era verdad, que él era el Mesías y que él volvería pronto. Así que ahora ellos tenían ánimo y por eso se podían reunir sin ningún tipo de temor, porque sabían que estaban sirviendo al Dios verdadero. Eso es muy importante destacarlo en este pasaje. Luego dice que el grupo de los que se estaban reuniendo eran
los apóstoles que habían quedado, es decir, todos menos Judas, y ya sabemos por qué Judas no estaba, y ahorita lo vamos a explicar. Luego menciona las mujeres. Los estudiosos piensan que cuando ahí dice las mujeres, fueron mujeres destacadas en el ministerio de Jesús. María Magdalena, María la esposa de Cleofas, Marta y María las hermanas de Lázaro, que eran muy cercanas a Jesús. Y por supuesto, la otra mujer muy importante era María, la madre de Jesucristo. Y por último, estaban también los hermanos de Jesús. Aquí me voy a detener un poquito para hablar acerca de María, la madre de Jesús, y de los hermanos de Jesús. En primer lugar, voy a hablar de María, la madre de Jesús. Ustedes no sé si lo sabían, deberían de saberlo, pero si no lo saben, hoy se van a enterar, que Jesucristo jamás llamó a María madre. Siempre las veces que Jesús se dirigió a María en el Nuevo Testamento, la llamó mujer. No sé si lo sabían, pero si no lo sabían, sépanlo. Esto quiere decir que Jesucristo, aunque era hijo de María, había estado en su vientre, Jesucristo, una vez que comenzó su ministerio, jamás se identificó con ningún vínculo terrenal. Por eso, yo los invito un momento, aquí sí lo vamos a leer, que vayamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, este pasaje lo coloqué aquí para destacar varias cosas. Jesús no estaba irrespetando, Jesús no estaba renegando de su familia terrenal. Pero una vez que él comenzó su ministerio, él no quería, él no deseaba que se pensara que la gente que era cercana a él por su vínculo familiar tenía algún tipo de privilegio. Mucho se ha dicho y seguiremos diciendo desde el púlpito que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y los hijos de Dios son todos aquellos que han creído en Él como Señor y Salvador. Si usted es un creyente en Jesucristo, sus hijos, sus nietos, sus nueras, sus yernos, su esposo, su familia cercana no van a ser salvos porque usted sea salvo. Ellos tienen que tener una experiencia personal con Jesucristo. Por eso Jesús lo que quiso decir es que si alguien quiere tener una relación con él, tienen que hacer su voluntad. Nadie va a tener derecho de ir al cielo por ser la madre de Jesús o los hermanos de Jesús. Por supuesto, este pasaje también demuestra que Jesús tenía hermanos de sangre, hermanos, vamos a decirlo, hermanos de la misma madre de Jesús, hijos de María y de José. Este es un pasaje que algunas religiones, como la religión católica, dicen que esos hermanos que menciona la Biblia de Jesús no eran hermanos de él, eran primos hermanos. No sé de dónde sacan eso. Porque, repito, aquí en el versículo 31 de Marcos 3, dice claramente que vinieron a verle María, su madre, y sus hermanos. No dice sus primos hermanos. ¿Por qué si ellos eran primos hermanos, la Biblia no lo va a decir? Además, no hay ningún problema, porque aquí es donde radica el problema de por lo cual los católicos no aceptan que María tuvo más hijos. Por eso es que ellos siguen llamando a María la Virgen María, porque ellos consideran que así como el nacimiento de Cristo fue virginal,
ella lo parió, siguió siendo virgen y ella no tuvo relaciones con José. Pero la Biblia dice claramente que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, el pasaje de Mateo donde dice que José no conoció a María hasta que dio a luz su hijo primogénito, la palabra conocer significa tener relaciones sexuales. Y segundo, menciona a Jesús como el hijo primogénito de María, no como el hijo unigénito. Cuando la Biblia quiere decir que hay un solo hijo, usa la palabra unigénito. Cuando quiere usar que hay varios hijos y se está refiriendo al primero, usa la palabra primogénito. No hay ningún problema en que María haya tenido relaciones sexuales con José. Eso no la hizo menos santa, eso no la hizo menos pura, porque la Biblia dice que la relación sexual de un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio es sagrada. No hay ninguna mácula, no hay nada de malo en que una mujer casada tenga relaciones con su marido. Eso no la hace menos pura que una mujer que es virgen, siempre y cuando lo haya hecho dentro del vínculo sagrado del matrimonio. Por eso es importante dejar claro que en este pasaje se nos deja evidencia de que María era la madre de Jesús, pero ella era una hermana más de los cristianos que estaban allí reunidos, de los 120. De hecho, anoten esto, esta es la última vez que se menciona a María en el Nuevo Testamento. Nunca más se le vuelve a mencionar ni en el libro de los Hechos ni en ninguna de las cartas, lo cual corrobora que María no tuvo ninguna participación ni tiene ninguna participación en la obra redentora del hombre, como lo enseña la Iglesia Católica, que ella es corredentora, y además de eso, María no puede interceder por nosotros. María la respetamos y la honramos como la mujer que Dios escogió para que de ella naciera su Hijo Jesucristo, pero no la honramos como si fuera co-salvadora, ni le oramos, ni le rezamos, ni le pedimos, porque la Biblia nos enseña con absoluta claridad que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. ¿Ok? Así que es importante dejar claro este punto de cuál era el rol de María. Termino diciendo que en Lucas capítulo 1, versículos 42 al 48, cuando María va a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que ya estaba embarazada de Juan el Bautista, y María se le presenta, dice que el niño le saltó en la barriga y ella dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a ver a mí? ¿Ok? Y entonces ella le dice, bienaventurada eres entre las mujeres. Pero inmediatamente María dice que ella le da gracias a Dios porque ha mirado su bajeza, porque le ha dado su gracia y dice que Dios es su Señor y su Salvador. Es decir, María está en el mismo paquete de Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. María era pecadora y necesitaba un Salvador. Ella fue la madre de su propio Salvador, porque recordemos que María fue la madre de Jesús hombre, no de Jesús Dios. ¿Ok? Ese punto teníamos que dejarlo claro porque es importante aclarar para los que están viendo este video y los que lo vayan a ver, que los cristianos evangélicos respetamos y honramos a María, pero no la tenemos ni como corredentora ni como cointercesora con Jesucristo, porque ella también necesitó de Jesús para ser salva y tener vida eterna. Y por otro lado, los hermanos de Jesús, ¿verdad? En esos pasajes que yo hablo allí, quiero destacar a dos de esos hermanos. Sus hermanos más destacados son uno que se llamaba Jacobo, que es el que luego es llamado Santiago. La carta de Santiago que está en la Biblia, esa carta fue escrita por un hermano de Jesús, quien se llamaba Jacobo. En 1 Corintios 15:7, donde nos habla de la resurrección de Jesús, en ese versículo dice
que primero se apareció a Jacobo. Y muchos teólogos creen que ese hermano de Jesús, que no creía en Jesús, porque la Biblia dice que sus propios hermanos no creían en él, esa fue la razón por la que Jacobo se convirtió, porque vio a su hermano terrenal, al hermano de él aquí en la tierra, a Jesucristo, lo vio resucitado y entonces creyó realmente que Jesús era el Mesías, que Jesús realmente era el Señor. Y el otro hermano que también aparece mencionado en otras partes de la Biblia y que era hermano de Jesús por la relación que había con María, era Judas. Ese Judas es el que escribe la carta de Judas, que la conseguimos exactamente antes del libro de Apocalipsis. De los hermanos de Jesús, que fueron varios, esos son los dos más destacados porque aparecen incluso como autores de dos cartas en la palabra de Dios. La expresión que leímos donde dice perseveraban unánimes en oración nos trae una pregunta. ¿Para qué perseveraban? Bueno, algunas personas piensan o creen o predican que ellos estaban orando allí para recibir el Espíritu Santo. Que ellos estaban allí clamando para recibir el Espíritu Santo. Y esta creencia, que no tiene base bíblica, le ha dado pie a algunas personas para decir que necesitan, después de su conversión, orar para que el Espíritu Santo venga a ellos como una experiencia complementaria, como una experiencia secundaria, como una experiencia posterior a la conversión. Pero la razón por la que los discípulos estaban unánimes en oración no era para recibir al Espíritu Santo, porque ya Cristo les había dicho que se los iba a dar. Lo que Cristo les dijo es que esperaran. Es más, le dijo, dentro de no muchos días. Así que si Cristo les prometió que les iba a dar el Espíritu Santo, no había razón para orar por él, porque ya Cristo se los había prometido. Ellos estaban orando unánimes porque simplemente estaban en comunión, en adoración, en intercesión, en preparación para lo que Dios iba a hacer con ellos en los próximos días. Y esa es la actitud en la que los cristianos debemos reunirnos a orar, para interceder, para pedir del Señor dirección, para pedir del Señor fortaleza, para que el Señor satisfaga nuestras necesidades conforme a su voluntad y a sus riquezas en gloria, para estar en comunión los unos con los otros. Pero los cristianos no oramos para recibir al Espíritu Santo como una experiencia aparte de la conversión. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo claro. Ahora bien, ahí Teófilo recibe información adicional. Observen que Lucas está describiendo algunos datos importantes. Primero habla de dónde estaba el monte del Olivar, dice que era un camino de un día de reposo y le dice, eran ellos en números como 120. Me llamó la atención mientras que preparaba el estudio en uno de los autores de los libros que leí, que ponía una ilustración, porque él decía, algunos pastores pastores de este tiempo, del siglo XXI, viven afanados, viven preocupados, viven tristes, porque tienen iglesias pequeñas. Pareciera que el afán de algunos pastores es tener mega iglesias. Entonces, este hermano que contaba acerca de esta preocupación, de que a él le llamaba la atención que muchos pastores están entristecidos porque tienen 10, 15, 20, 30 personas en su iglesia, contaba una ilustración y decía, en una ocasión un pastor fue a hablar con Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue un predicador muy famoso del siglo XIX y era una especie de mentor de otros pastores. Y este pastor fue a hablar con Charles Spurgeon a contarle cuán triste estaba porque en su congregación no tenía mucha gente. Entonces Charles Spurgeon le dijo, hermano, dele gracias a Dios que tiene poca gente, porque eso significa que Dios le está dando las personas por las que usted va a tener que darle cuenta como ovejas. Es decir, si Dios me da 10, 20, 30 personas, es porque esas son las personas por las que yo puedo responder. Recuerden que el buen pastor su vida da por las ovejas. Recuerden aquella comparación que el Señor Jesús hace
acerca de que el buen pastor deja las 99 en el redil y sale a buscar la que se había perdido. La Biblia dice que el pastor de la iglesia es el ángel de la iglesia. De alguna manera, el pastor de la iglesia es el responsable por la vida espiritual de los hermanos. No es responsable por sus actos, pero sí es responsable por brindarles cuidado, por brindarles protección, por brindarles instrucción, por enseñarles, por instruirles en la palabra de Dios. Así que los pastores, en vez de estar preocupados por tener mucha gente, para decirte, en una iglesia de 1000 personas, de 2000 personas, de 10,000 personas, a quienes no pueden visitar, a quienes no se saben el nombre, es mejor tener quizás una congregación pequeña a la que podamos abrazar, a la que podamos cubrir, a la que los hermanos tengan acceso al pastor, que el pastor se sepa sus nombres y que él pueda tener intimidad con ellos. Pero lo otro que debemos destacar de este grupito tan pequeño, porque algunos dicen, cónchale, con todo y lo que Cristo hizo, apenas quedaron 120 nada más. Bueno, tenemos que agregar que posiblemente en Galilea habían otros creyentes que después se unieron a este grupo. Pero lo cierto es que si nomás hubiesen 120, lo importante de destacar es que estos 120 fueron primero los que Jesús dejó, pero además de esto, estos 120 se multiplicaron exponencialmente. Es decir, de 120 en el primer discurso de Pedro, que ocurrió unas pocas horas después de este evento, pasaron de 120 a 3,000 convertidos. Y cuando se dice que son 3,000 convertidos, solamente se habla de hombres. A eso hay que sumarle las esposas y los hijos de esos hombres que pudieron haber venido, algunos de ellos también a los pies de Cristo. Es decir, la iglesia en cuestión de días pasó de cientos a miles y en cuestión de años pasaron a millones, 120 personas. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, Apolo regó, yo sembré, Apolo regó, Cefas o Pedro sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros simplemente lo que hacemos es predicar el evangelio. El Señor Jesús es el que hace que su obra crezca. Y por último, lo que para terminar esta primera parte, lo importante que debemos destacar es que ellos obedecieron al Señor, esperaron el tiempo de la promesa y no se lanzaron por su cuenta para ir a hacer las cosas por cuenta propia, con su propia fuerza, sino que fueron a Jerusalén, se pusieron a orar, a esperar que el Señor cumpliera con su palabra. Muy bien, vamos con la segunda parte y vamos a decir que esta es la parte medular del estudio de hoy, el suicidio de un discípulo. Luego, cuando Pedro se levanta en medio de ellos, acuérdense que entre el momento que Jesús ascendió a los cielos y les dijo, esperen en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo dentro de no muchos días, entre ese momento y la venida del Espíritu Santo, es decir, el día de Pentecostés, pasaron 10 días. Es decir, esto que se nos está narrando de que ellos estaban unánimes en oración, duró 10 días. En algún momento de esos 10 días, no se sabe cuándo, no se sabe si fue al principio, no se sabe si fue en medio de esos 10 días o al final. En algún momento, Pedro decide intervenir acerca de cómo sustituir al discípulo. Entonces, Pedro se puso de pie y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Sea hecha desierta tu habitación y no haya uh, quien habite en ella y tome otro su oficio. Ok, muy bien. Un segundito aquí que... Okay.
Muy bien. Entonces, vamos a desglosar ahora este pasaje que acabamos de leer. ¿Ok? Primero, con la traición de Judas, ¿verdad? Con la ausencia de Judas, que ya no forma parte del grupo de los discípulos, se podrá cumplir lo que dice Mateo 19:28. Vamos a leer qué dice Mateo 19:28, porque esa pregunta es importante y explica por qué, por qué Pedro tomó la decisión que tomó. Mateo 19:28 nos dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, acuérdense que aquí le está hablando a los discípulos y en ese momento estaba Judas. Vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si Jesús le estaba diciendo esto a los discípulos cuando todavía Judas estaba vivo y ahora Judas está muerto, y Jesús habló de una profecía que habría de cumplirse, donde ellos, los 12 discípulos, se sentarían en 12 tronos, pero ahora no está presente Judas, surge una pregunta. ¿Cómo se va a cumplir Mateo 19:28 si ya Judas no está? Así que alguien tiene el micrófono abierto. Si puede cerrar, se lo agradezco, porque no sé quién es y no me puedo poner a ver quién lo tiene abierto. Tengamos cuidado con eso de los micrófonos. Bueno, no sé quién es. Tengo que ver quién es aquí para cerrar. Creo que es mami, pastor. Ok. Déjeme ver. Bueno. Era mami, pero ya lo cerró. Ok, ya lo cerró. Ok. Entonces, es importante entender por qué Pedro se pone de pie. Porque era factible que alguien dijera, un momentito, el Señor nos dijo que esperáramos su promesa, que lo esperáramos aquí en Jerusalén, todo eso. Ajá, pero nosotros éramos 12 y ahora somos 11. Estamos fallos. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Es simplemente una posibilidad el hecho de que alguien preguntase eso. En adelanto a eso, de pronto fue el mismo Pedro que dijo, bueno, vamos a solucionar esta ausencia. Por eso Pedro dice, hermanos, varones, es necesario que se cumpla la escritura. Es necesario que la escritura se cumpla. Pero hay algo realmente impresionante en este pasaje. Fíjense lo siguiente. Él dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. El que se cumpla la escritura es una evidencia de que la Biblia es la verdad. Uno de los argumentos para decir que la Biblia es la verdad es que lo que la Biblia ha dicho desde siglos anteriores se ha ido cumpliendo de forma inexorable. Es decir, se ha cumplido al pie de la letra. Ahora, Pedro va a mencionar 3 aspectos que fueron profetizados en algunos salmos de David. Salmos que son, vamos a llamarlos mesiánicos, salmos que tienen que ver con lo que iba a pasarle al Mesías. Entonces, lo importante de destacar aquí es que Pedro utiliza la expresión en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Porque la Biblia, para que los hombres que la escribieron la pudieran escribir, el Espíritu Santo les tenía que hablar. El Espíritu Santo les tenía que decir. Por eso decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Ciertamente la Biblia fue escrita físicamente por un hombre, pero lo que escribían era inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló a David
y David escribía porque el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo a escribir sobre eso. Ahora, ¿qué hizo Judas? Judas hizo tres cosas. Número uno, traicionó al Señor. Como consecuencia de su traición, entonces fue hecha desierta su habitación, murió en un lugar que él o que su dinero había comprado, y otro tenía que tomar su oficio, otro tenía que tomar su lugar. Yo no tengo el tiempo para leer esas citas bíblicas, porque si me pongo a leerlas, realmente el estudio se va a hacer muy largo. Por eso se las dejo en la lámina. Pero lo importante es que cuando las lean, entiendan que aunque el que está escribiendo es David, bajo una circunstancia personal, acuérdense que David pasó por muchos momentos de tribulación, producto de su pecado, producto de la persecución de Saúl y de sus enemigos, de sus propios hijos que lo perseguían para matarlo. David tenía muchos enemigos. Aun cuando David escribió muchos de esos salmos en esos contextos, estos salmos en particular tienen un contenido mesiánico, es decir, que lo que le pasó a David fue lo mismo que le pasaría luego al Mesías, a Jesús. Por eso estos textos se le pueden aplicar a Jesús. Y esos tres textos hablan de la traición de Judas, de que sería desierta su habitación y que otro debería de tomar su oficio. Por eso es que Pedro menciona y dice que la escritura tenía que cumplirse y que el Espíritu Santo había hablado por medio de boca de David, y menciona esos tres aspectos. ¿Ok? Muy importante tomar esto en cuenta, porque lo que está haciendo Pedro aquí es ratificar que la escritura es inspirada por Dios y que la escritura se va a cumplir sí o sí, porque la escritura, tierra, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora, interesante, Judas pasó de ser un discípulo del Señor a ser parte de los que capturaron a Jesús. Este hombre que tuvo 3 años con Jesús, recibiendo la confianza, el cuidado, el amor, la paciencia de Jesús, termina siendo el guía de los que vinieron a capturar a Jesús. Él fue el que los condujo a buscar a Jesucristo. O sea, su traición fue tan grande que él mismo los llevó y les dijo, vengan por aquí, que por aquí es. Y no solamente eso, sino que se acercó a Jesús, y como era oscuro de noche y todos se vestían más o menos igual y todos quizás se veían iguales, en medio de la noche, él le dijo, al que yo bese, ese es. Es decir, que la traición de Judas realmente no tiene palabra, porque lo hizo todo de la peor manera posible. Y así fue como traicionó a Jesucristo. Ahora, es importante destacar esto, hermano. En primer lugar, Judas era contado y tenía parte en el ministerio. Si ustedes leen Juan capítulo 6, versículos 64 al 71, ustedes se van a dar cuenta que Jesús está hablando ahí con los discípulos y le dice, uno de ustedes me va a vender. Uno de ustedes es diablo. Así lo llama. Uno de ustedes es diablo. Ahora, ¿lo escogió el Señor a él, sí o no? La Biblia dice que sí, que él lo escogió. ¿Por qué? Y aquí subrayen esta palabra importante. Dios es soberano. Eso es muy importante. Un cristiano debe entender que Dios es soberano y Dios va a hacer que su voluntad se cumpla aún con la ayuda de los que se le oponen. Por ejemplo, ¿no fue Faraón un instrumento para que se cumpliese la voluntad de Dios sobre Israel? Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también la Biblia dice que el mismo Faraón endureció su corazón. Y aunque se opuso a Dios vehementemente y Dios tuvo que enviar 10 plagas hasta la última plaga, que fue la plaga que mató a todos los primogénitos en Egipto, ahí fue cuando Faraón por fin le dijo al pueblo, ok, váyanse, salgan. Sin embargo, esa actitud férrea de Faraón contra el pueblo de Israel
Dios la permitió porque esa dureza de corazón iba a servir para los propósitos de Dios, para que se mostrara que el liberador de la opresión de Faraón era el Dios mismo. Pero también veamos, por ejemplo, que los hermanos de José se quisieron liberar de José con su maldad, vendiéndolo, mintieron, le dijeron a su padre que se lo había comido una fiera. Y ellos creían, pensaban que se habían librado de José, que les caía mal. José fue a dar a Egipto y todos sabemos las cosas por las que José pasó, que estuvo preso, que estuvo pasando por situaciones difíciles, pero al final su integridad hizo que José fuese colocado en el segundo puesto después de Faraón en Egipto. ¿Y qué pasó? Que esta posición de importancia que José alcanzó en Egipto sirvió para que él pudiera traer a su familia a Egipto y que su familia fuese salva de la hambruna y que dentro de Egipto Israel creciera y se multiplicara. Es decir, al final la maldad de los hermanos de José sirvió para que ellos tuvieran provisión en el futuro. Herodes también fue contrario al Mesías en su terror, porque fue profetizado que nacería un rey. Herodes también movió sus piezas en contra del Mesías, simplemente para que al final se cumpliera la voluntad de Dios. Y Judas era el hijo de perdición. Dios conocía su corazón. Dios sabía que él era un hombre que iba a preferir 30 monedas de plata que amar a su Señor y su Salvador. Él prefirió cambiar eso. Y el Señor, a pesar de que lo escogió y lo nombró uno de sus discípulos, a pesar de eso, él traicionó al Señor. ¿Pero por qué? Porque simplemente él tomó esa decisión. Y Dios, sabiendo que la iba a tomar, lo escogió porque era necesario que Judas lo traicionara para que él pudiera ser vendido y para que todo lo que la Escritura había profetizado acerca de cómo Jesús sería traicionado se cumpliese. Conclusión: la traición de Judas, aunque fue algo voluntario de él, aún así dentro de la soberanía de Dios fue utilizada para los propósitos de Dios, para que Dios fuese glorificado. Así. Para que Dios fuese glorificado. Termino con un último ejemplo de la soberanía de Dios. Todo lo que le pasó a Job: perdió sus haciendas, le quemaron sus haciendas, le robaron sus animales, se le murieron los hijos, la mujer le dijo maldice a Dios y muérete, le cayó una sarna desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Sus amigos vinieron a acusarlo de pecador, de que confesara su pecado cuando él no había hecho nada. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién operó el daño material en Job? Satanás. Dios se lo permitió. Dios le dio libertad a Satanás para que le causara todo este daño a Job dentro de su soberanía. Job no lo podía entender, pero dice la Biblia que Job no añadió despropósito alguno a lo que le estaba pasando. ¿Y cuál es el final de la historia? Que en esa batalla que tuvieron Dios con Job, esa batalla que tuvo Dios con los amigos de Job que vinieron a acusarlo, al final Dios reivindicó a Job y el que fue glorificado fue Dios. Así que para que Jesucristo pudiera ser traicionado, para que pudiera ser vendido, para que las profecías mesiánicas se cumplieran en relación con lo que David había predicho, era necesario un traidor dentro del grupo. Y Jesús, sabiendo que Judas era un traidor, lo escogió, lo tuvo en su grupo, sabiendo que él al final lo iba a traicionar, lo iba a vender y iba a contribuir con los planes que Dios ya tenía estipulado. La palabra clave: Dios es soberano, aunque Judas fue responsable también de haber actuado de esa manera. De hecho, Judas desperdició una maravillosa oportunidad
por su avaricia, por haber puesto su mirada en las cosas de este mundo. Y ciertamente se cumplieron en Judas lo que dijo el Señor Jesús: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si se pierde su alma? El campo de sangre, ¿verdad?, que aparece allí, dice que Judas compró este terreno con el precio de lo que había vendido a Jesús. Realmente lo que sucedió, según Mateo capítulo 27, es que el dinero que Judas había recibido, él se arrepintió y se lo regresó a los hombres que se lo habían dado para capturar a Jesucristo. Arrepentido, él regresó, ¿ok? Más que arrepentido, porque realmente Judas nunca se arrepintió, con un profundo sentimiento de culpa, él regresó el dinero. Pero ellos le dijeron: no, ese dinero no lo podemos recibir porque es un dinero de sangre. Y con ese dinero se compró ese terreno donde luego Judas iría a ahorcarse. Ahora bien, a los enemigos de las escrituras dicen que Mateo y Lucas en Hechos se contradicen, porque en Mateo capítulo 27, versículo 5, dice que que Judas se ahorcó. Pero la descripción que hace Lucas aquí de cómo murió Judas no pareciera que se hubiese ahorcado. Dice que cayó de cabeza y se reventaron sus entrañas. Bueno, lo que yo pude estudiar no es que hay una contradicción, sino que lo que narra Lucas es una complementación de lo que escuetamente dice Mateo. Mateo dice: y Judas fue y se ahorcó. Pero posiblemente, y es lo que explican los estudiosos de las escrituras, Judas se ahorcó en un árbol que estaba al borde de un precipicio, al borde de un lugar donde había una altura lo suficientemente grande. Cuando una persona se ahorca, ¿verdad?, puede ser que allí pasó varias horas y el peso de su cuerpo partió la rama en la que estaba, y eso hizo que él cayera de cierta altura, cayó de cabeza y se reventaron sus entrañas. Posiblemente ya estaba aventado. Acuérdense que cuando una persona muere, pasada unas horas, se empieza a hinchar. Evidentemente, estas son especulaciones porque no hay exactamente eso, no está escrito eso en la Biblia, pero es congruente el hecho de que se ahorcó y finalmente cayó de la rama donde estaba, cayó de cabeza y se reventaron sus entrañas. Conclusión: no hay una contradicción entre lo que está diciendo Mateo y Lucas. Simplemente Lucas agrega lo que pasó después que Judas se ahorcó. Estos datos son importantes decirlo porque alguien pudiera decir que Lucas y Mateo se están contradiciendo. Y por último, vamos a la tercera parte. Vamos a hablar después de la muerte de Judas, cómo es elegido el sustituto de Judas. Ahí dice: es necesario pues, dice Pedro, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí se nos explica cuáles son los requisitos para ser un apóstol según Pedro y cómo se llevó a cabo el procedimiento. Entonces, vamos a desglosar esto. Primera pregunta: ¿se adelantaron o se equivocaron los discípulos al sustituir a Judas? Bueno, yo les voy a decir lo siguiente. Hay personas, hay estudiosos, hay gente que estudia la Biblia que opina que Pedro y los discípulos actuaron por cuenta propia y se adelantaron, se equivocaron, nombrando un sustituto
para Judas, que lo hicieron de buena manera, en el sentido de que lo hicieron con la mejor de las intenciones, pero que ese no era el procedimiento, porque ese lugar de Judas, de ser parte de los 12, de esos tronos que yo acabo de hablar de Mateo 27, ¿verdad? Eso estaba reservado para Pablo, para el apóstol Pablo, que más adelante se iba a convertir y que sería, como dijo él mismo, el último de los apóstoles, porque se le apareció a él como un abortivo, dice Pablo, en relación con Jesucristo. Entonces, los que son bastante proclives a decir que la importancia de Pablo es tan grande que él tiene que ocupar un lugar con ellos 12, les hace pensar que este procedimiento que hubo, aunque fue hecho con oración, con buena intención, fue una buena, fue un error, fue un adelanto, fue algo que no debió haber sucedido. Uno de los argumentos para los que piensan que esto es así, que realmente este sustituto no era el sustituto que estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, es que Matías no es vuelto a mencionar ni una sola vez más en el resto del Nuevo Testamento. Solamente se menciona en este punto y no se vuelve a mencionar más, a diferencia de los otros discípulos que en su gran mayoría se les vuelve a mencionar en distintos momentos. Entonces, este argumento es, digamos, el más fuerte de todos. Yo reconozco, y lo voy a decir aquí, porque no me la quiero dar de lo que no soy. Yo reconozco que hasta el momento que hice este estudio bíblico, y por eso le doy gracias a Dios porque lo estoy haciendo, porque yo también estoy aprendiendo. Yo reconozco que yo pensaba de esa manera hasta hace unos días. Yo me inclinaba a pensar, no me enfrascaba en eso en una discusión, no lo veía como algo que yo tenía que enseñar desde el púlpito, no. Pero mi opinión era, hasta que empecé a hacer este estudio, que esta elección de Matías había sido un desliz, había sido una cosa, digamos, que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero después de haber estudiado los argumentos y de haber profundizado en lo que he leído, tengo que reconocer que me he equivocado, que estaba equivocado y que los argumentos que he conseguido son importantes. Y los voy a explicar. Conclusión, la primera pregunta que aparece allí, ¿se adelantaron o equivocaron los discípulos a sustituir a Judas? La respuesta es no, no se equivocaron. Uno de los argumentos que dan los autores es que el Señor Jesucristo estaba en control de todas estas cosas y Él les había dado instrucciones muy, muy claras a estos hombres y les había dado los recursos. De hecho, estaban en comunión, estaban unánimes, estaban perseverando, estaban en obediencia al Señor. No hay razones entonces para pensar que lo que estaban haciendo estaba errado. En segundo lugar, Pedro mismo al levantarse dice que es necesario que se cumpla la escritura para que se manifieste que el Espíritu Santo había inspirado a David. En tercer lugar, ellos lo hacen orando, someten a Dios que suceda, es lo que vaya a suceder sea porque Él lo ha determinado, que Él manifieste su voluntad. Por todas estas razones, es importante entender que ellos no estaban equivocados en lo que estaban haciendo, que no actuaron con ligereza. Al contrario, lo hicieron con la mayor y absoluta responsabilidad. Ahora vayamos a los argumentos que Pedro dice que tienen que suceder para que alguien pueda ser uno de los apóstoles de los 12. Es decir, para que pueda ocupar el lugar que había ocupado Judas. Y él dice en el versículo 20, final del 21, principio del 22, dice, es necesario pues, versículo 21, es necesario pues, fíjense, es necesario. Ya va, alguien abrió el micrófono. Ok. La señora Indira ya lo cerró. Ok, sí. Ok. Es necesario, ok, que, dice Pedro, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo,
que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Acuérdense que el ministerio de Jesús comienza oficialmente con el bautismo de Juan. Comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Y cuándo termina el ministerio de Jesús? Hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, es decir, unos días atrás. Uno se ha hecho testigos con nosotros de su resurrección. Entonces, el primer requisito que Pedro destaca que debe cumplir el sustituto de Judas tiene que ser alguien que haya estado esos 3 años para arriba y para abajo con ellos, aunque no era uno de los apóstoles escogidos por Jesús, pero estuvo allí. Acuérdense que Jesús tenía este grupo de 12 hombres, pero siempre con ellos andaban otras personas. Unos se iban, otros regresaban, pero aparentemente había un grupo de seguidores que formaban parte no de los 12, pero sí de un grupo de personas que andaban con ellos para arriba y para abajo. Y de ese grupo estaban estos 2 hombres, Barsabás y Matías. Fíjense que habían 2 hombres. Uno se llamaba José, que se llamaba Barsabás y tenía por sobrenombre Justo. O sea, eran 3 nombres en una sola persona. Y otro se llamaba Matías. Entonces, Pablo, que todavía no se había convertido para este momento, Pablo jamás cumplió con ese requisito. Por lo tanto, Pablo, aunque fue un apóstol, y ya lo voy a explicar, Pablo, aunque fue un apóstol, no era el apóstol que iba a sustituir a Judas. ¿Ok? Él tenía que haber estado con el Señor Jesús y Pablo no estaba por todo eso. De hecho, Pablo se convierte mucho tiempo después. Por lo tanto, Matías y José sí cumplían con ese requisito. Y es el primer requisito que pone Pedro. Pedro pone como requisito que tenía que haber estado con ellos y con Jesús todo el tiempo, desde el principio hasta el final. Por eso, esa gente que hoy en día se pone un saco, se pone un anillo, se pone un reloj, se pone una cadena, anda en un tremendo carro, alquilan un local, ponen una silla, compran un micrófono, unas cornetas, y de la noche a la mañana montan una iglesia y se llaman apóstol fulano de tal. Yo no entiendo de dónde sacan que ellos pueden llamarse apóstoles cuando el Señor Jesús estableció las condiciones para ser un apóstol. Y aquí están claramente estas condiciones. Segundo, el apóstol Pedro dice que además de haber estado con el Señor Jesús, haber estado con ellos todo ese tiempo, ellos, dice aquí el segundo requisito, el segundo requisito era que que la persona haya sido testigo de su resurrección. Evidentemente, si habían estado con Jesús todo ese tiempo en el ministerio, era testigo de su resurrección. Pero además de eso, el tercer elemento era que el Señor Jesucristo lo escogiera. ¿Y cómo saben ellos que el Señor Jesús escogió a Matías? Porque en el versículo 24 dicen, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Fíjense que ellos no son quienes lo escogen, sino que ellos le piden al Señor que Él lo escoja. Pero ¿cómo iban a saber ellos que el Señor lo escogió? Versículo 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y dice el versículo 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Voy a explicar esto aquí de lo que quiere decir echar suertes. El echar suertes aquí no es lotería, no es bingo, no es cartomancia, no es adivinación, nada de eso. Aquí el echar suertes era un procedimiento perfectamente utilizado en el Antiguo Testamento. De hecho, la palabra de Dios dice que la suerte se echa en el regazo de Jehová y de él es la decisión de esta. En el Antiguo Testamento, para ciertas cosas, se utilizaba un procedimiento de aleatoriedad
pero que se encomendaba el resultado a Dios para que mostrase él su voluntad a través de este proceso. De hecho, esta es la última vez en el Nuevo Testamento que se utiliza esta práctica del echar suertes para tomar una decisión importante. ¿Por qué es la última vez? Porque a partir de la venida del Espíritu Santo a la iglesia, entonces el Espíritu Santo se encargó de revelar todas las cosas y llevarlos a toda verdad. Pero hasta este momento era necesario celebrar este procedimiento que ellos lo conocían a la perfección como judíos. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Pero repito, lo más importante, ellos oraron para que el fin último de esta suerte, de esta decisión que se hace aleatoriamente, el resultado fuese dirigido por Dios. Y en este caso, las suertes cayeron sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Un último dato que tengo que decir y que se me había pasado. Estos 12 hombres tenían un rol de apostolado muy específico para la nación de Israel. Mientras que Pablo, que luego va a ser también mencionado como un apóstol, sin embargo, estaba con un fin muy claro para los pueblos gentiles. Una de las citas que yo quería leerles con respecto a Pablo, y me van a permitir porque no me dio tiempo colocarla allí. Denme un segundito para decirles la cita. Vamos a leer un momentito, segunda a los Corintios 12:11. Segunda a los Corintios, y esto es referido a Pablo. Segunda a los Corintios 12:11. En 2 Corintios 12:11 dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Voy a repetir. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Voy a decir esto. Si alguien confrontó la crítica por considerarse un apóstol de Jesucristo, fue el apóstol Pablo. De su propia gente, de los propios cristianos. Y Pablo en muchas ocasiones, y aquí en los Corintios lo hace, tuvo él mismo que gloriarse. Gloriarse para él significaba que él tenía que defenderse, que él tenía que argumentar por qué él era un apóstol escogido por el Señor Jesucristo. Lo único que Pablo no hizo fue andar los 3 años con Jesús. Pero él vio a Cristo resucitado. ¿Cómo lo vio? Cuando Jesucristo lo confrontó allá camino a Damasco. Dice las escrituras que cuando él iba hacia Damasco, el Señor se le presentó como una luz enceguecedora y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Preguntó Pablo a esa luz enceguecedora. Y la escritura dice ahí, eso lo vamos a estudiar nosotros cuando pasemos por ese capítulo, la escritura dice que el que se apareció fue el Señor Jesucristo. Y cuando él dice, ¿quién eres, Señor? Entonces Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, esa luz enceguecedora que era Jesús, Pablo la vio, era Jesús resucitado. Pablo cumple con ese requisito. Y además de eso, él cumple con el requisito de haber sido escogido por el mismo Jesús. Cuando Jesús le dice claramente a Saulo que él lo ha escogido porque tiene un plan para él tiene un propósito para él. Incluso cuando, disculpen porque se me olvidó el nombre de la persona. Un momentito aquí. Un segundito. Incluso cuando Ananías recibe órdenes del Señor
para que se vaya a encontrar con Pablo, que había quedado ciego. Cuando Ananías va para allá, el Señor le dice, esto está en Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Fíjense las excusas que empieza a poner Ananías después que el Señor le dice que vaya a orar por Saulo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, de los tres requisitos, Pablo cumple dos. Primero, vio al Señor resucitado y segundo, indudablemente, según este pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús lo escogió con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Ir a los gentiles. Definitivamente, el énfasis del ministerio de Pablo, su apostolado, fue mucho más hacia los gentiles. También fue para los judíos, pero fue mucho más hacia los gentiles. En cambio, el apostolado de estos otros 12 hombres fue para con Israel. El efecto se sintió entre los judíos. Eso es muy importante decir. Y con esto estamos prácticamente terminando. Tenemos que decir esta última parte que Matías significa regalo de Dios. Pero es curioso y hay que reconocerlo que de Matías no se vuelve a saber nada más, pero sin duda alguna estoy convencido, a pesar de todo de ese aspecto, de que los apóstoles hicieron lo correcto, que el Señor no les iba a permitir que hicieran algo incorrecto, que los tres argumentos que se necesitaban para ser contados como sustituto de Judas, él los cumplía y que de esa manera el Señor obró sin duda alguna.